Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Soy Fernando Lucio, su querido conductor de este programa. Me encanta estar con ustedes todos los sábados a las 11:30 de la mañana hasta las 12 del día, aquí en el 760 de amplitud modulada Radio Cañón. Y como pueden escuchar, estoy un poco enfermo de la gripa, pero bueno, eso es algo ya estacional, querido público. Es algo que sucede, ¿no? No lo podemos controlar, pero aquí estamos otro sábado más para hablar de un tema muy importante para finalizar este año. Eh, la COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se llevó a cabo el 30 de noviembre, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estas negociaciones, esta conferencia ya pasaron y los acuerdos finales se dieron a conocer hasta el miércoles 13 de diciembre, tras una larga negociación en la que intervinieron 200 países. A la COP28 asistieron pues varios jefes de Estado, de gobierno, especialistas, investigadores, incluso activistas, niñas, niños y sobre todo muchos jóvenes que participaron. Y de hecho, hoy tengo el placer de presentarles con nosotros a una de estas jóvenes que fueron ya hasta Dubái a la COP, nuestra querida Gigi Martínez Gracida, uno de los 80,000 delegados que recibió en total Dubái durante la COP 28. Recordemos que Gigi es Premio Nacional de la Juventud 2017, Premio Internacional de la Paz y Humanitario 2021 y Mujer Líder 2021 en Red Mundial de Jóvenes Políticos, entre muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales, pues que no caben en esta lista porque si no nos llevaríamos todo el programa a enumerarlos. Bienvenida Gigi, ¿cómo estás? Hola Fer, pues muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Ya sabes que siempre es un gusto estar en el programa y también emocionada del tema que vamos a platicar de día de hoy, que sin duda alguna es de trascendencia mundial. O sea, define las decisiones que estamos tomando para el futuro de nuestro planeta. Tú lo has dicho. Y bueno, también la ONU y Antonio Guterres ya lo han dicho. Dicen que estamos a contrarreloj y que nuestro planeta se encuentra a minutos de la medianoche, el límite de exceder el 1,5 grados, que calentaría nuestro planeta a niveles inimaginables. Y es uno de los objetivos clave del Acuerdo de París de 2015. Pero también dice Antonio Guterres que el reloj sigue corriendo y que tenemos que hacer estos esfuerzos. Entonces, cuéntanos un poco, Gigi, desde tu perspectiva que estuviste ahí presencialmente, que pudiste ver cómo sucedieron las acciones. ¿A qué acuerdos se llegaron específicamente en esta COP28? Sí, Fer, definitivamente. Y la pregunta que haces es muy interesante porque si seguimos con los mismos, si el día de hoy, ¿no? Siguiéramos con las mismas tendencias de consumo, ¿no? Por ejemplo, de uso de petróleo, de gas natural, de deforestación y de todos los componentes que podemos abarcar que suman al aumento de temperatura, estaríamos superando definitivamente el más del 1,5 grados, cosa que hasta este momento desde mi perspectiva, todavía hay acciones que nos faltan hacer, que sean muy significativas, pues ya estamos ahí casi en el límite con el reloj corriendo. ¿Qué sucede dentro de la COP? Y que es algo que ahorita estábamos platicando un poco y que creo que es de mucho valor conversarlo con todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. No solo es como el mundo de las negociaciones. La COP es un espacio enorme donde incide también muchos representantes de la sociedad civil. Entonces, al instante, independientemente de que suceden las negociaciones y que cabe destacar, la mayoría de ellas no son abiertas a que las personas las puedan ver, sino que pues te vas nutriendo de lo que se escuchan en los pasillos, de las que son abiertas, como lo fue con el Global Stocktake, ¿no? Como en algunas de ellas, y demás, suceden los side events, los eventos paralelos, en donde fácil podemos contar que suceden más de 100 eventos paralelos al mismo tiempo de Wow, muchísimas temáticas. wow. Entonces, es un evento muy masivo y característicamente este año, a los comentarios que escuché, la COP fue mucho más grande, o sea, inclusive en magnitud de asistentes, de lo que habitualmente ha sucedido en años anteriores. Con Wow. ese contexto de cómo es que comienza o cómo es que se compone una COP, es que podemos hablar como de algunos de los eventos más trascendentales, ¿no? Claro. Empieza la COP con aires de optimismo, definitivamente, pues desde el día uno se tomaron decisiones concretas, como fue el Fondo para Pérdidas y Daños, en donde, pues, como bien se menciona, que creo que es una de las cosas que define la COP, pues ya va más de los 600 millones de dólares.
que acompaña la red de Santiago con el tema de pérdidas y daños, que acompaña a pérdidas y daños la red de Santiago, que es básicamente el punto que nos va a ayudar a definir o a combatir con asistencia técnica los efectos del cambio climático, que ahorita a lo mejor entramos a un poco a profundidad con estos asuntos. Ahora, en temas de mitigación de cambio climático, se habló mucho también de los programas de trabajo sobre las rutas de transición justa, ¿no? En donde pues muchos países, ¿no? Ahorita en un panorama general, pues coincidían, ¿no? E inclusive pues México dentro de uno de ellos, que se tenía que abogar por lenguaje, como es el respeto, la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el derecho de los pueblos indígenas, una bandera que la delegación mexicana siempre ha llevado muy marcada a incluir tanto en las sesiones de los órganos subsidiarios, que para contexto también, porque a lo mejor esto suena un poco técnico, Cuéntame. pues son aquellas sesiones que se llevan a cabo, ¿no? Para seguir discutiendo, para seguir negociando pendientes que quedan como dentro de Claro. las COP, por mencionarlo como de una manera más sencilla para el público, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, ¿qué sucede también? Hablemos de financiamiento. En financiamiento para el 2025 tenemos que tener algo que se llama el nuevo objetivo cuantificado de financiamiento para el clima, Ok. en el que se hace seguimiento, ¿no? Pues a un compromiso que hicieron los países desarrollados, ¿no? Del objetivo de dar 100,000 millones de dólares, Claro. pero pues que vemos que no se ha cumplido, ¿no? O sea, que los países desarrollados no han logrado justamente pues brindar este dinero para que específicamente pues para países en vías de desarrollo, ayudarlos a los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, también, ¿qué otro tema te puedo platicar? Es que hay muchísimos de los que podríamos estar hablando. Me gustaría Claro. especificar un poco como en la red de Santiago y el tema del fondo de pérdidas y daños, ¿no? Ok. Si bien es un esfuerzo magnánimo y empieza la COP con aires de optimismo porque es una decisión que se suma, se adopta desde el día uno, encontramos que es insuficiente, que es la realidad para combatir los efectos del cambio climático, ¿no? O sea, ¿por qué es insuficiente? Justamente porque es una cantidad que no cubre los costos totales y ni siquiera se le acerca pues a todos los estragos que ha causado pues el cambio climático, que sin duda alguna suman miles de millones de dólares y que también son insuficientes en la industria de los combustibles fósiles, en comparación de cuánto sigue generando la industria pues diariamente, ¿no? Y creo que eso también es otra de las cosas que se tiene que hablar y pues como dejar sobre la mesa bastante claro. Ya sé que hay algunas otras preguntas que ahorita vamos hilando. Y finalmente, la red de Santiago, una de las decisiones más trascendentales es que en esta COP pues se resolvió que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres adoptará o justamente pues tendrá básicamente la red de Santiago, ¿no? Estará, acogerá la Secretaría de la red de Santiago pues para seguir evitando los estragos del cambio climático, como ya les platicaba, para puntualizar a eso. Otras dos cosas, el Global Stock Day como un punto de partida para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, que es su objetivo principal, y o la meta global en adaptación. Son decisiones que se toman de último momento, ahora sí, que pues como siempre, la segunda semana empezaron a ir a marchas forzadas, que empezaron a hacer negociaciones bastante complejas porque era de lo que se hablaba en la COP. Entonces, te dejo con ese panorama. Pues es un panorama, podría decir que hasta incluso un poco contradictorio, ¿no? Por un lado tenemos este optimismo con el que iniciamos y por otro lado tenemos también pues estas complicaciones en las negociaciones, ¿no? Lo que son los ambientes externos e internos, la magnitud de la COP28, que aquí nos menciona Gigi en el 760 de amplitud modulada, que fue mucho más grande que en años pasados. Y sí, yo lo veía venir, ¿no? Que este estado pues como lo es Emiratos Árabes Unidos, perdonen, fue el anfitrión, pues abrió mucho camino para que fueran muchos líderes internacionales, pero también justo en ese tema quisiera tocar, no, aunque me adelante un poco, quisiera tocar un tema que es un poco polémico, ¿no? Contigo, Gigi, porque tú siempre tienes una opinión muy marcada respecto a a tus pensamientos. Entonces, pues compártenos tu opinión de que esta cumbre se realizara, vamos a decirlo así, en un país petrolero, meramente petrolero, con negocios petroleros muy grandes y que fuera presidida pues por el sultán Al Jaber, que a su vez pues dirige la compañía petrolera del país, ¿no? ¿Tú crees que esto haya impactado en las negociaciones del desarrollo de la COP28? ¿Crees que haya podido incidir un poco en los objetivos que se plantearon al final? Diría que no,
no exclusivamente las negociaciones, ¿qué sucede durante toda la COP? Y que creo que es algo muy marcado en uno de los aprendizajes que más me llevo, la incidencia que sí tiene la sociedad civil y que tienen todos los activistas climáticos que hacen performance, ¿no? Activismo performativo. ¿Qué sucede? Toda la conferencia veías, ¿no? Dentro de la COP la necesidad o la demanda al phase out de los combustibles fósiles. Porque una de las cosas que también se discute mucho de esta COP y que también es una bandera de lucha que trajo muy fuerte la sociedad civil, es que se tienen que ir, ¿no? O sea, porque muchos países siguen Claro, abogando por el phase down de los combustibles fósiles, ¿no? El ir bajando el consumo paulatinamente y no el sacarlos, ¿no? Que a lo mejor es como la traducción correcta. claro. Esto lo encuentras en toda la conferencia y lo más característico, algo que a mí me llamó mucho la atención, es que las personas que tienen esa bandera de lucha definitivamente ¿Mm? eran jóvenes. Jóvenes porque definitivamente somos las personas a las que nos interesa el mundo que nos están dejando. ¿Qué sucede con las COPs? Pues muchas veces se hablan muchas cosas, se negocian muchas cosas, pero necesitamos acciones concretas, que eso es Claro, uno de los problemas me gustan las principales en actividades. los que siempre se llega, ¿no? Es como el caso que te platicaba de los 100.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, son Claro, fondo. decisiones que se adoptan, pero que finalmente no se cumplen y cuando no se cumplen, tenemos que estar creando otros mecanismos para ver que se cumplan. Claro, y ahí es donde la sociedad civil, como bien dices, hace su entrada, ¿no? Los jóvenes activistas, las personas que estaban Exactamente. participando. Sí, nos comentas de este fondo y entiendo pues que 100.000 millones de dólares para 2030 es pues algo que muchos, disculpen, algo que muchos países, que muchas naciones se comprometen a hacerlo, ¿no? Pero que traducirlo a acciones reales o se tarda mucho o no se hace en muchos casos. Sí, Entonces, claro, y ahí entra. De, Claro. de ahí nace justo la discusión del nuevo objetivo cuantificado de financiamiento para el clima, de ver qué vamos a hacer porque lo que estamos haciendo no está siendo suficiente. Y desde un punto de vista muy particular, o sea, me es bastante alarmante que en países inclusive como el nuestro sigamos fomentando actividades que tengan que ver con el uso del petróleo, ¿no? Cuando se ha dimensionado que México pues es un país que tiene muchísima capacidad energética para transicionar a energías renovables. Entonces, creo que también esa es una otra de las cosas que nos deja como sociedad civil el cuestionarnos, uno, nuestros hábitos de consumo, que creo que es importantísimo hacerlo, y que en segundo lugar es el ver qué decisiones se están tomando a nivel gubernamental, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas ambientales? Que a lo mejor suena un poco más complejo, pero que finalmente es una responsabilidad que tenemos, Claro. ¿no? Entonces, creo que eso fue uno de los puntos que sin duda alguna estuvo en toda la COP latente desde el inicio hasta el final de la COP. Concuerdo contigo, Gigi, porque yo personalmente considero que los verdaderos protagonistas del cambio, los que están siempre allá afuera tomando las decisiones, siempre tenemos que cuestionarnos, ¿no crees? No, nunca hay que quedarnos con la primera opción, porque pues la gente, los gobiernos, las personas pueden decir muchas cosas, pero esa capacidad de poder interiorizar, de poder cuestionarnos, de poder preguntarnos y de decir, ¿lo que me están diciendo es verdad o tengo que investigar más? Entonces creo que ahí hay una gran cualidad, ahí hay una gran característica que tenemos que seguir fomentando como sociedad, ¿no? Y bueno, ya lo que son las energías renovables y todo esto en nuestro país es también un tema gigantesco. Tuvimos aquí en protagonistas del cambio Gigi, tuvimos al maestro Meyer de Pemex, el director, y Sí. platicamos con él y nos contó que México tiene si mal no recuerdo, 24 horas de soberanía energética, es decir, que si todos los países del mundo cortaran su suministro energético a México de un momento a otro, solo podríamos sostenernos 24 horas, este, Wow. por nosotros mismos. Entonces, que países como Japón tienen 2 meses de soberanía energética y cosas así. Entonces, es un tema esto de las energías renovables, de la transición segura, de poder reducir la variación de temperatura, es un tema gigantesco, ¿no? Y Sí, de ahí la importancia de la COP y la participación de los jóvenes. Me alegra mucho que nos refuerces esta participación de los jóvenes. Pues sí, porque mira, puede haber muchas adherencias, muchas firmas, muchos acuerdos, desacuerdos, pero yo creo que fuera de todo eso, como bien dices tú, las acciones son pues desde las personas, desde las familias, ¿no? Colectivas. Yo opino, sí. sí, el poder de la sociedad nunca se tiene que
nunca se tiene que dejar de lado, ¿no? Y oye, pues cuéntanos un poco de con qué te quedas de esta experiencia de asistir a la COP28. Uy, pues mira, yo la verdad es que también platicarles. Yo en esta ocasión tuve la oportunidad de asistir a la COP como representante estudiantil de mi escuela del Tecnológico de Monterrey por nuestro programa de sostenibilidad y cambio climático que es Ruta Azul. Entonces yo llevaba objetivos muy concretos que era el ver qué oportunidades existen para estudiantes, para juventudes dentro de la COP de incidencia que van, como te platiqué, desde negociaciones, porque hay jóvenes que negocian como líderes de cada tema, de cada track, así se les conoce, como es el caso de la delegación mexicana. La delegación mexicana es el segundo año consecutivo que lleva a jóvenes, pues ahora sí, al mando de determinados temas, lo que sin duda alguna es un logro, así como otros países de América Latina que no solo puedes hacerlo de esa manera, sino que también el seguir las negociaciones, que en este caso no era uno de mis objetivos principales, pero que pues nos terminamos empapando definitivamente con todo lo que sucede. El Claro. también hacer activismo performativo, el hacer investigación de campo. Una, por ejemplo, platicaba con jóvenes que se encontraban y algo que se me hizo súper interesante de una chica de Brasil con la que conversaba es que ella iba a seguir específicamente el rol de los pueblos indígenas en la COP, de qué presencia había pueblos indígenas durante la COP, ¿no? El hacer entrevistas, o sea, como más meterse a la cuestión de campo y que también se me hizo algo sumamente importante otras personas que pues iban a hacer documentales fotográficos. Entonces, jóvenes, ¿no? Te encuentras con un mundo de posibilidades que están enfrente de ti, Sí. que quiero resaltar, van mucho más allá de las negociaciones, ¿no? Se comparte con personas de todos los países y mira qué bueno que estas conversaciones pues te dejaron algo dentro de ti que te llevaste acá, a México, a casa, ¿no? A mí me gusta mucho cuando se tocan estos temas, ¿no? Por ejemplo, lo de los pueblos indígenas, pues es algo que tristemente nos olvidamos muchas veces, ¿no? Sí. El otro día conocí a una joven en Shared Studios de la ONU, que son como unas llamadas de Zoom gigantes en contenedores donde participo, básicamente que hay que darle voz a los que no han sido escuchados tradicionalmente y tradicional históricamente. Y yo creo que eso es de lo más importante porque hay muchísimas voces que deberíamos escuchar, personas con discapacidad, bueno, no que deberíamos, que tenemos que escuchar, personas con discapacidad, indígenas. Creo que es vital que seamos no más incluyentes, sino más, que prestemos más atención y que tengamos y que, y que pues permitamos nutrirnos con todas las opiniones de todos, ¿no? Yo siento que esto es lo más importante. Disculpen, y oye, Gigi, contéstanos aquí en Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad en el Radio Cañón 760 de AM. ¿Qué sentimientos te deja saber que pese a los acuerdos de la COP, pues en el mundo todavía están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero? No seamos realistas. Muchos expertos advierten que compromisos con reducciones propuestos en Dubái, pues solo representan una tercera parte del sacrificio necesario de aquí al 2000, de aquí al 2030. ¿Cómo contestas tú esto? ¿Crees que hace falta algo por hacer o crees que los jóvenes podamos aportar de otra manera? Sí, y creo que eso es algo que podía como comentar en un nivel general. La Claro. COP en mí cambió muchísimas perspectivas, ¿no? Cuestiones tan sencillas como que toda la alimentación dentro de la COP era alimentación basada en plantas, que es No, algo que no piensas y que no te das cuenta. Lo que te platicaba hace unos momentos, el ver desde un punto de vista muy particular qué estamos haciendo, ¿no? Si no sé, podemos tan solo reciclar, reutilizar, reusar, o sea, como acciones tan pequeñas, para mí sí son significativas, ¿no? O sea, porque podemos empezar justo desde la conciencia individual hacia el imaginario colectivo, que creo que es algo, pues, relevante, ¿no? Trascendental. ¿Qué otras cosas me dejan la COP? La COP me deja en un estado de preocupación. sí, Preocupación en el sentido en el que te das cuenta de todo lo que está pasando en el mundo entero, claro, ¿no? De que sin duda alguna, y me atrevería a decirlo, el cambio climático es una de las problemáticas más grandes que tenemos como comunidad internacional. claro. Porque si no cuidamos el planeta, literalmente no podemos cuidar absolutamente nada más,
¿no? Y tampoco podemos contener muchísimos otros temas que son derivados del cambio climático, que van desde los desplazados, ¿no? Ahora refugiados climáticos, ¿no? Paulatinamente las pequeñas islas insulares, las demandas que se hacen porque posiblemente son las primeras, o más bien son las primeras que desaparecerían, ¿no? Por el calentamiento global. Claro, Otras cosas o aprendizajes como que desafortunadamente los países en vías de desarrollo, como nosotros, claro, somos de los que menos contaminan, o sea, de los que menos aportan al cambio climático, pero que finalmente de los que más sufren los efectos del mismo. claro, Entonces, me deja con cosas el preguntarme en donde realmente creo que nuestro rol tiene que empezar a incidir más allá y ver desde todos los aspectos, desde qué consumimos en nuestra casa, no, o sea, de qué pequeñas acciones podemos tomar, como reutilizar el agua con la que nos bañamos, como cosas tan sencillas, por ejemplo, separar la basura, el también abogar, porque muchas veces es un problema que aunque nosotros separemos la basura, muchas veces nuestros municipios la vuelven a juntar. Creo claro, que son pequeñas acciones a las que podríamos estar tomando miras en el aspecto en el que posiblemente el mundo que están viviendo justamente las personas adultas, las personas que en su mayoría están tomando las decisiones en esas salas de negociación, no impactan meramente en ellos. O sea, yo me atrevería a decir, no es ya para ellos, es claro. para las personas que estamos atrás de ellos, ¿sabes? Entonces, Sí, me deja una reflexión muy grande el de investigar también, porque ese es otro de los puntos que sin duda alguna hay que dejar muy claros, de ver qué iniciativas existen en nuestras instituciones educativas, ver qué iniciativas existen en las instituciones gubernamentales en general, ¿no? Y si no existen, proponerlas, que una de las partes que nos quedamos mucho con Ruta Azul, que pues, sin duda alguna es un gran programa al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? claro, Es que auténticamente los estudiantes tienen que estar al centro de los planes de sostenibilidad de sus instituciones. por Porque supuesto. si tú no planteas al estudiante al medio, pues finalmente creo que no hay una transformación de fondo que podamos estar realizando. Entonces, nos falta por hacer mucho, pero también por accionar. Claro. Y creo que eso no tiene que ser un mensaje desalentador, sino todo lo contrario, el ver qué acciones estamos tomando en este momento que pueden sumar a que en el futuro podamos vivir en un planeta, ¿no? Donde no esté sufriendo más o mitiguemos, ¿no? Los efectos del cambio climático. Tienes toda la razón, Gigi. Me quedo con que te llevas tres cosas muy importantes de la COP. Una nueva perspectiva, ¿no? De ver las cosas, de ver el mundo. Te llevas también un poco de preocupación. Claro, ¿quién no está preocupado por el cambio climático? Bueno, una que otra persona, pero la verdad es que la mayoría deberíamos estar no aterrados, sino muy preocupados por el cambio climático, porque es algo que nos va a pasar, a mí me va a pasar, a ti y a mí nos va a afectar directamente si no lo paramos justo ahora. Pero también por último te llevas reflexión y sobre todo una mirada de que las pequeñas acciones son las que más importan y lo que nosotros podemos hacer como jóvenes, como familias, como personas es lo que más va a impactar y lo que más va a apoyar a cambiar pues este desastre climático que se avecina. Pues no me queda mucho más que agradecerte, Gigi, por haber estado aquí otra vez en Protagonistas del Cambio, platicar un poco, contarnos tu experiencia y bueno, ser nuestra enviada mexicana ya en la COP. Pues muchísimas gracias, Gigi, de verdad, no solo por tu labor, sino también por pues, tu labor como universitaria, como activista, como joven y como mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fer, sin duda alguna, por seguir fomentando estos espacios que creo que tanta falta nos hacen y que sin duda alguna tenemos que seguir promoviendo a todos los niveles. Entonces, también muchas gracias a las personas que nos vieron, que nos escucharon, sin duda alguna, siempre un gusto y pues no queda más que seguir trabajando. Excelente. Muchas gracias, Lili, verdaderamente. Y también gracias a ustedes, radioescuchas de Radio Cañón 760 de amplitud modulada, por estar otro sábado más, otra semana más con los protagonistas del cambio. Soy Fernando Lucio, su querido conductor, amigo, un poco enfermo, como se habrá podido notar, pero aquí estamos
ejerciendo la labor y bueno, contactando acá con más jóvenes que están en la COP 28, bueno, ya acabó la COP 28, pero que estuvieron y que ejercieron sus derechos, su derecho a participar, su derecho a observar, y bueno, básicamente pues están allá como nuestros enviados especiales y dándonos estos consejos que nos ayudan como humanidad. Les deseo un buen 16 de diciembre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartan con sus amigos, familiares, conocidos. No dejen de sintonizar Radio Cañón. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego.